Feliz sábado. ¿Cómo están? ¿Felices? Me alegro. Es un placer poder compartir la palabra de Dios este sábado con ustedes. Hay algo que he aprendido, hay algo que la vida me ha enseñado en estos años que tengo de cristiano. Y es que la vida es esencialmente dolor. La vida es esencialmente trágica. Desde el momento que el pecado entró en el mundo, el dolor se apoderó del ser humano. Y dicen que los que saben que la insensatez, la inmadurez, es tratar de evitar el dolor. Pero nosotros siempre estamos tratando de evitar el dolor en nuestra vida. Y no estoy hablando solamente del dolor físico. Estoy hablando del dolor emocional, del dolor del alma, del dolor de las dificultades, del dolor de pasar momentos dificultosos, del dolor de lo que significa vivir en este mundo. Pero el mayor remedio para atravesar el dolor, el mayor remedio es atravesar el dolor. Ahora, ¿cómo yo puedo atravesar el dolor? Es el tema de tapa a tapa en la Biblia. Porque si el dolor entró por el pecado, Dios tiene una solución para el pecado. Y si Dios tiene una solución para el pecado, Dios también tiene el poder para darme, para que yo pueda atravesar el dolor. Pero la mayor frustración y el mayor dolor que nosotros tenemos como ser humano es porque nosotros nos hacemos estructuras mentales de cómo debería ser nuestra vida o cómo Dios debería actuar en nuestra vida. Porque yo quiero que mis hijos crezcan felices, tengan salud, puedan tener una buena vida, se casen con gente correcta, etcétera, etcétera. Pero ¿y si no fuera así? ¿Qué pasa cuando Dios no me da lo que yo pienso que Dios me tiene que dar? ¿Qué pasa cuando yo pienso que Dios debe actuar conmigo de una forma y Dios no actúa de la forma que yo pienso? El verdadero creyente no se manifiesta por lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. El verdadero creyente se manifiesta cuando en la vida nos va mal y cómo yo actúo de acuerdo a eso. Ahí es donde vemos quién confía en Dios y quién no confía en Dios. Ahí vemos realmente quién es pueblo de Dios y quién no es pueblo de Dios. Usted puede tener todas las verdades, puede tener todas las doctrinas, puede venir a esta iglesia adventista hace 50 generaciones, pero si usted no sabe vivir el momento de dolor, el momento del desierto, el momento de la prueba, el momento del fuego, el momento de la dificultad, usted no entendió a Dios y no sabe lo que es la religión. ¿Qué pasa cuando las cosas no son como nosotros pensamos que deberían ser? ¿Qué pasa si Dios no es como yo pensaba que debería ser Dios? Y Dios es mucho más alto que nuestros pensamientos, pero nuestro gran problema es que queremos adaptar a Dios a nuestros pensamientos. A la forma que a mí me criaron, a la forma que yo quiero ver las cosas, a la forma que a mí me conviene que Dios sea. Y es por eso que no entendemos a Dios y es por eso que cuando las cosas no salen como nosotros pensamos que deberían salir, hay una trágica relación con Dios. Y en vez de fortalecernos, de tener una relación de fe, tenemos un conflicto con Dios. Y yo le voy a poner varios ejemplos de la Biblia, de cómo la gente estructura a Dios y tiene un plan para su vida para evitar sufrir. Permiso.
Adán y Eva. Adán y Eva no habían pecado y ustedes conocen la historia. ¿Sí? Desconfiaron de Dios, se alejaron de Dios y ellos automáticamente empezaron a vivir lo que es vivir en este mundo. Y empezaron a sentir el dolor de esta vida y empezaron a sentir la frustración, las angustias, la desnudez, la frustración, el esconderse, el justificarse. Todo lo que nosotros vivimos a diario. Y entonces Dios aparece y le dice, miren, ustedes no pueden solucionar este problema. Ustedes no van a poder salir del dolor ustedes solos. Yo voy a venir y me voy a encargar de este pecado, del pecado del mundo. Y me voy a encargar de este dolor. Y voy a mandar a través de la simiente de la mujer un Salvador. Y ellos automáticamente se estructuraron y dijeron, si el Salvador del mundo, si la solución para el pecado viene a través de la simiente de la mujer, entonces nosotros vamos a tener un hijo y ese hijo va a venir, va a dar la solución. Yo ya tengo la solución, yo no quiero sufrir más. Y en Génesis capítulo 4, versículo 1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Tendría que ser traducido, he adquirido un varón, el Señor. Quiere decir que ellos tenían todas las expectativas ¿en quién? En Caín. Caín en realidad era la solución a todos sus problemas. Caín era la persona que iba a solucionar todo el dolor que ellos sentían. En Caín estaban todas las expectativas de su vida. ¿Cómo será que en el versículo 2 dice, después dio a luz a su hermano Abel? No dice por Jehová, no dice por nada. Es más, la palabra Abel significa nada. Quiere decir que todas sus expectativas de vida para solucionar su vida y dejar de sufrir estaban en Caín, no en Abel. Y yo creo que también por eso Caín hizo lo que hizo. Porque si él fue criado como que iba a ser el Salvador del mundo, como que iba a ser el Señor, él no necesitaba dar un cordero. Él necesitaba dar ¿qué? Lo que quería. Si yo soy el Salvador del mundo, yo soy el Señor. Finalmente, el Señor que tenía que traer la vida fue el primero que trajo la muerte. Y la persona que muere, nada, es el primer salvo en Cristo Jesús, el primer sellado para el día de salvación. Abel. Adán y Eva se estructuraron y no fue así como ellos pensaban que debía ser su vida. Imagínense el dolor, la frustración, la angustia que ellos tenían al ver al primer muerto ocasionado por aquellas personas que pensaban que iba a ser el Salvador del mundo. Otro ejemplo. Jonás. Viene Dios y le dice, mira, tenés que ir a Nínive a predicar y bla, bla, bla. Ustedes saben la historia. Entonces él no quiere, se va a otro lado, lo traga la ballena, Dios lo salva de la ballena o del cetos, como dice la Biblia, el pez grande. Entonces él va a predicar a Nínive y le dice, arrepiéntanse, y bla, 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 bla. Ahora, cuando termina de predicar, se va y ¿qué está esperando? Cuando se termina de predicar, ¿qué está esperando? Que destruya. Él se va y está esperando que Dios destruya. Porque en la estructura de Dios, en su pensamiento de Dios, Jonás no podía entender de que Dios podía perdonar
a personas, individuos que no hacían lo mismo que hacían los judíos. Si los ninivitas comen puerco, si los ninivitas no guardan el sábado, si los ninivitas se visten como sea. Y muchas veces nosotros somos iguales, hermano. Somos iguales. Él está esperando que destruya porque no ser lo mismo que hacemos nosotros. Y Él se enoja. Y Dios hace otra cosa. ¿Y qué hace Dios? Salva. Y Él se enoja y dice acá en la Biblia que Él se enoja hasta la muerte. Y viene Dios y le dice, ¿pero por qué estás enojado? Y le dice, pero porque yo sabía que tú eras así. Yo sabía que tú podías perdonar a una persona que come puerco. Y yo no quiero. Y prefiero morirme antes de eso. Yo he estado en conversaciones, hermanos, donde algunos, porque no son como yo pienso que deben ser, no merecen ser ni merecen estar. Hermano, Dios hace lo que quiere, con el que quiere, en el momento que quiere. ¿Quiénes somos nosotros para poner nuestros planes por sobre los planes de Dios? Otro ejemplo, yo no voy a estar con más ejemplos, vamos a ir al texto bíblico. Llega Jesús a esta tierra y los judíos habían estado estudiando las profecías. Habían hecho todo un diagrama, habían leído mucho Isaías, las profecías mesiánicas, donde dice, y saldrá de ti un siervo de Jehová, que va a poner a todos bajo su sujeción, y Jerusalén será el centro de las naciones, y vendrán todos a la luz del conocimiento, y etcétera, etcétera. Y ellos entonces se estructuraron. Tiene que venir un Mesías que sea así, así, así y así. Y entonces Jerusalén va a ser otra vez la capital del mundo y nosotros vamos a reinar y vamos a dirigir todo porque va a venir este Mesías que va a reinar sobre todo. Y llegó ese Mesías, pero nació en un lugar donde no se sabía si era hijo de uno o hijo de otro. Vino de un lugar que podía salir algo bueno de allí. Caminaba con prostitutas y publicanos. Y el mensaje justamente que decía él, no se aferren a las estructuras, no se aferren a las cosas que ellos piensan que es Dios, sino que haya una conversión directa de Dios con una actitud de corazón hacia Dios de amor y fe. Ese no era el Mesías que ellos esperaban. Eso no era el Mesías que ellos querían. Entonces se juntó la junta de aquella época y el presidente de la junta dijo, tenemos que matar a este tipo antes que este tipo mate a nuestra iglesia. Y mataron a Dios. ¿Qué nos pasa cuando las cosas no son como nosotros pensamos que deben ser? ¿Y si no fuera así? Y yo no estoy sembrando duda, hermanos, entre ustedes. Lo que quiero es que ustedes reafirmen su confianza en un Dios que sabe lo que quiere hacer en el momento en que quiere hacerlo, aunque usted no lo entienda. Porque la madurez cristiana es cuando yo tengo tanta confianza en Dios que aunque las circunstancias me dicen que es imposible que Dios esté, yo sé que Dios está. Y ahora todo el mundo adventista está con el reavivamiento y reforma. Y muchos confunden esto. Piensan que el reavivamiento y reforma es hacer lo mismo en el mismo lugar, en la misma hora, todos haciendo las mismas cosas. Y eso no es reavivamiento y reforma. Reavivamiento y reforma es dejarnos influenciar por el Espíritu Santo para que confiemos en un Dios que está mucho más allá de nuestros propios planes, propios proyectos y nuestras propias estructuras. Y cuando nosotros confiemos y haya un pueblo que confíe plenamente en ese Dios,
vamos a poder dar el testimonio de Dios a todo el mundo. Ahora sí quisiera que me acompañen al libro de Daniel. Daniel capítulo 2. En Daniel capítulo 2 tenemos a 4 personajes. Daniel y sus 3 amigos. Estos individuos eran de la nobleza. Ellos tenían un buen pasar económico. Eran miembros de unas familias que habían salido, ¿sí?, que habían entrado en la reforma que el rey Josías había hecho allá por el año 620 a.C. Y de repente se les derrumba toda su vida. De repente entra el pueblo babilónico, irrumpe en Jerusalén, en la ciudad de Dios, y se lleva todo lo mejor de los judíos. Todo, 17, 18 años, todos los jóvenes con un plan. ¿Cuál era el plan del rey Nabucodonosor? Meterlos en la universidad de Babilonia para que ellos puedan prepararse y luego ser gerentes, ser gobernadores en otras ciudades. Y en el capítulo 2 viene Nabucodonosor y tiene un sueño. Un sueño que le impacta. Un sueño que él sabe que alguien le quiere decir algo. Entonces él tiene el sueño y entonces él llama a todos los astrólogos, a todos los sabios, a todos los adivinos del reino. Y dice, tuve un sueño y quiero que me digan el sueño. Bueno, está bien, dinos el sueño. Ah, no me acuerdo del sueño. Entonces me van a tener que decir cuál fue el sueño y su interpretación. Ah, no, pero eso es imposible. Ah, bueno, los voy a matar a todos. Y en un momento viene Daniel y sus 3 compañeros, oran a Dios. Entonces Dios les da la clave y yo quiero que leamos la clave. En Daniel capítulo 2, versículo 19 en adelante. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora, ¿qué? La luz. Esto es clave, hermano, lo que está diciendo acá. Dice que hay un Dios en el cielo que hace lo que quiere en el momento que quiere y los hombres no tienen ninguna voluntad para lo que Dios quiere para este mundo. En la antigüedad, los dioses luchaban entre ellos, ¿sí? Pero no se metían en la historia. Lo que está haciendo acá Daniel es rompiendo una estructura de aquella época. Está diciendo que hay un Dios en los cielos que es soberano sobre todos, ¿sí? Que es soberano sobre todos y que conduce una historia, no tu historia, conduce una historia en general, que capítulos más adelante dice que la muerte de Cristo hace que la historia tenga sentido y que tenga la historia un resultado de victoria final. Eso es lo que está diciendo. Y esa historia lo que Dios quiere es que tengamos la fe para que nosotros podamos vivir la historia de Dios. Dios no quiere venir a tu historia, quiere que tú te subas a la historia que Él ya está dirigiendo y que puedas tener victoria, la victoria que nos dio, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Amén. Es muy diferente, yo no sé si lo entienden, hermanos, pero es muy diferente venir al culto de oración, venir al bando de oración y decir, Señor, por favor, quiero que me ayudes a decir, Señor, yo quiero que subirme a tu historia, que tú ya diriges y que tengo éxito en Cristo Jesús. Es totalmente diferente. Cuando tú entras en la historia de Dios, entonces Dios ya está dirigiendo esa historia. Y ustedes conocen el sueño. El sueño era una estatua que tenía la cabeza de ¿qué? ¿Pecho de?
Pecho de plata. Piernas de piernas, mulos de no escuché. Bronce. Las piernas de y después hierro y barro cocido y venía una piedra y rompía todo y era ¿qué? El reino de Dios establecido. Lo que está diciendo acá es que a través del sueño es que Dios tiene el control de la historia y que inevitablemente las cosas que Él decía se iban a cumplir y que finalmente el reino de Dios se iba a establecer en esta tierra. Amén. Y cuando entiende Nabucodonosor esto, dice, bueno, hay que adorar a este Dios y vamos a hacer la estatua. Y el que no lo adora lo matamos. Y quiero que entiendan otra vez lo que está revelado aquí, hermanos. Hay un Dios en los cielos que pase lo que pase, aunque usted no lo pueda entender, Él dirige la historia y tiene el control del mundo y del universo. Y si Dios tiene el control del mundo y del universo, puede tener el control de tu vida. Pero, después de esto, Nabucodonosor dice, lo entendí todo. Vamos a hacer una estatua. ¿Sí? Capítulo 3. De oro. Porque le habían dicho, oh tu rey, ¿eres qué? ¿Qué le había dicho el sueño? ¿Qué era Babilonia en el sueño? La cabeza. La cabeza. ¿Y la cabeza de qué era? De oro. De oro. Entonces él dice, entendí todo, ahora vamos a hacer una estatua. Yo de chiquito decía estatua. Una estatua toda de oro. Porque yo quiero obtener mi propio plan, mi propio proyecto para mi propia Babilonia, para mi propia vida. Y no me importa, más allá de lo que haya dicho Dios, yo tengo mi propio plan. ¿Y qué hubieran hecho ustedes? Si estaban ahí. ¿Se hubiesen postrado? ¿Se hubiesen postrado? No. Lo que ustedes hubieran hecho es hacer la estatua. Porque muchas veces nosotros somos iguales. No, Dios nos habla a través de su palabra, pero yo tengo mi propio plan, mi propio proyecto para mi casa, para mi familia, para la iglesia, para esto, para el otro. Yo tengo mi propio plan ya marcado. Entonces yo después quiero que Dios baile, que Dios dance alrededor del plan que yo ya efectué. Así somos. Por eso nosotros no nos hubiésemos postrado. Hubiésemos sido lo de la estatua. Y hubo un momento donde empezó la música a tocar, porque Nabucodonosor había dicho que se iba a adorar a partir de que empiecen a sonar las trompetas y demás instrumentos. Y todo el mundo se arrodilló. Todo el mundo menos ¿quiénes? ¿No? Sadrach, Mesach y Abednego. Y Nabucodonosor no se dio cuenta de lo que había sucedido, porque había mucha gente. Él no miró que ellos tres no se habían arrodillado, pero siempre existe el chismoso. Siempre está el que quiere el cargo del otro. Entonces vinieron a Nabucodonosor y le dijeron, mirá, hay tres personajes que bla, 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 bla. Siempre está el que quiere el cargo del otro, porque ellos eran gobernantes. Ellos dirigían. Y llegó el momento, entonces van a Nabucodonosor, capítulo 3, versículo 13, y dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo. Ira y enojo. Sus propios planes no estaban, ¿qué? Saliendo. Que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey, y habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios,
ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoréis, en la misma hora serás echado en medio del horno de fuego, ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y esto es magnífico. Hay tres personajes que están a punto de ser echados al horno de fuego. Y dicen: mira, yo no sé lo que vos me vas a hacer. Si vos me tenés que tirar al horno de fuego, tirame. Porque yo, al Dios que sirvo, Él puede librarme. Y es una declaración totalmente de fe. Y yo les puedo decir: sean como Daniel, como sus amigos. Y uno mismo quisiera ser con esa fe tan grande. Pero no es ahí donde yo quiero hacer el punto, sino en el versículo que viene. Versículo 18. Y si no fuera así, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Punto! Y ahí se ve quién es pueblo de Dios. Eso es realmente fe. Que mira, el Dios que sirvo me puede librar lo adoro porque me puede librar del horno de fuego. Pero si no me adora, si no me libra, si no fuera así como yo pienso, como yo quiero, igualmente lo voy a adorar. Y ahí eso es fe, hermanos. Eso es realmente fe. Porque una cosa, como repetí antes, una cosa es que nosotros podamos venir aquí y pedirle a Dios, o como hicimos recién, y oramos para que sea la voluntad de Dios. Pero una cosa es que vengamos y digamos: Señor, por favor, yo quiero agradecer que viniendo a la iglesia venía en mi carro y se me atravesó otro carro y pude esquivar y salí vivo. ¿Y si no hubiera salido vivo? ¿Y si te quedas parapléjico? Señor, quiero agradecer porque el tratamiento de quimioterapia me hizo bien. ¿Y si el tratamiento de quimioterapia no te saca el cáncer? ¿Acaso no vas a adorar a Dios? Señor, gracias porque mi hijo. ¿Y si tu hijo no? O sea, el gran religioso es cuando yo adoro a Dios porque me libra de las circunstancias, pero adoro a Dios si no me libra tampoco. Eso es religión. Porque yo estoy seguro que Dios va a estar conmigo en el mal y en el bien, en la sequía y en la inundación, en el momento de prueba, en el momento de dificultad. No es que Dios se adopte a mi estructura mental, sino yo saber que el Dios que está en el universo controla todo, sabe lo que tiene que hacer, en el momento que tiene que hacerlo, y si tiene que hacer algo que me duela, yo igualmente lo alabo, porque sé que es lo mejor para mi vida. Y Nabucodonosor se enojó y puso ¿qué? El horno 7 veces más fuerte. Y me llama la atención acá en Daniel, versículo 20 del capítulo 3, que dice: y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército a que atasen a Sadrac, Mesach y Abednego para echarlos al horno de fuego. Quiere decir que no solamente los tiraron al horno, sino que ¿cómo? Atados. Y eso es clave, hermanos, para que nosotros podamos entender qué es lo que Dios quiere de nosotros a través del dolor. Porque Dios podría haber mandado miles de ángeles a librarlo. Bueno, es así. Y sin embargo no lo hizo. No lo hizo.
Pero Jehová acampa alrededor de los que ¿qué? Temen. ¿Y qué? Y los defienden. ¡Sí! Pero es en un concepto de que yo puedo estar seguro que lo que me está pasando es lo mejor que me puede estar pasando, por más que me duela. Porque Dios está contigo a través del dolor. Y de repente Nabucodonosor en el versículo 25 dice, y él dijo, he aquí yo veo que 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es ¿qué? Semejante. Y acá tenemos individuos que estaban atados, que ahora están sueltos en medio del horno del fuego. Porque cuando nosotros confiamos plenamente en Dios, nosotros somos libres en medio de la dificultad. Ya Dios controla nuestra vida, el dolor no controla tu vida, sino que Dios con su poder hace que el dolor sea una fuente de fe, una fuente de crecimiento, una fuente de confianza en el Dios que aparentemente tendría que haberte sacado del horno. Y no solo eso, sino que dice que veía un cuarto que era como el Hijo de Dios, porque cuando tú confías en Dios, Él está contigo a través a partir de las circunstancias, te sigue, te acompaña, no importa las circunstancias que estés pasando, Dios te puede ayudar a través de. Dios nunca, nunca te deja solo. Una vez que ese Dios se hizo hombre y caminó entre nosotros y caminó a través del dolor. Conoció todos nuestros dolores y llegó a la instancia máxima ahí en el Getsemaní. Y él sabía que estaba cargando con el pecado del mundo, que el pecado del mundo estaba sobre él. Y el pecado del mundo es la separación de Dios. Y cuando estamos separados de Dios nos sentimos morir. Y dice la Biblia que él sentía que se sentía morir. Sentía la muerte sobre él. Dice que tenía una angustia mortal. Él se acercaba a la hora clave y él empezó a pasar por la inundación, por el horno de fuego, por el dolor. Y en ese momento vislumbró un plan. Y le dice, Padre, ¿será que puedo pasar de esta copa? ¿Será que puedo pasar esta copa? O sea, él no tenía muchas ganas de sufrir. Pero él sabía que a través del sufrimiento íbamos ¿a qué? A poder ser salvos. Entonces dijo, si tengo que pasar por el horno, yo paso igual. Yo paso igual. Y él cargó la cruz del Calvario y empezó la agonía final. Pero él tuvo que atravesar esta prueba solo. Y que él haya pasado esa prueba solo es la garantía de que nosotros no estamos solos, sino que tenemos la garantía de que Jesús está con nosotros en cada momento de nuestra vida. Él es el Hijo de Dios que camina alrededor, y si tiene que haber muerte, que la haya. Porque Sadraque, Mesac y Abednego los salvó, los liberó. Pero ¿y a Juan el Bautista? Tenemos un Dios que puede compadecerse conmigo y por su victoria yo tengo la garantía de estar con Él. Y Él puede ayudarme a caminar a través del dolor. Esa es la esencia de la religión. Transcurría el año 1992, en Argentina. Él se llamaba Gabriel. Había terminado el kindergarten y subía a lo que es la primaria. Pero eso nunca sucedió tan rápidamente. Porque a los 6 años de edad el médico le diagnosticó cáncer. Y Gabriel empezó
su lucha. ¿Qué lucha puede dar un niño? Tratamientos de quimioterapia, uno tras otro. Él empezó con estos tratamientos que le produjeron caída del cabello, muchas veces no poder caminar. Un año estuvo sano, completo, al otro año volvió a recaer. Se lo veía saltando las escaleras, corriendo de aquí para allá. Y al otro día se lo veía en silla de ruedas, porque no podía caminar más. Así estuvo Gabriel 8 años. Hasta que en el año 2000 Gabriel falleció con 13 años. Gabriel era mi hermano y yo no estaba en la iglesia y no tenía una esperanza. Creía que había Dios, pero no lo conocí. Y le empezaron a surgir en mí un montón de preguntas. ¿Por qué? Un montón de por qué. ¿Por qué él y no yo? ¿Por qué siendo tan pequeño? Señor, quiero verlo otra vez. Señor, ayúdame. No doy más noches y noches llorando. A escondidas de mi mamá, porque yo tenía que ser, al ser el más grande, la fortaleza de mi mamá. En el año 2007, yo conozco la iglesia. El Señor me encuentra y me da la chance de poder tener la bendita esperanza de poder volver a ver a mi hermano en el reino de los cielos. Amén. En el saber de que todo lo que Él hace tiene un sentido. Solamente lo que nos pide es que tengamos fe. Amén. Yo no sé en qué circunstancias estás viviendo. No sé cuál es la angustia. No sé cuál es tu horno de fuego que estás pasando en este momento. Pero yo lo único que te puedo decir es que Dios sabe lo que hace. Él está al control del mundo. Y Él ya está dirigiendo una historia que tiene un final feliz. Yo te voy a pedir que te pares para orar. Si realmente quieres tener esa fe y pedirle a Dios que obre a través de su Espíritu Santo para que trabaje en nuestra vida. Y así cuando vengan las nubes podamos quizás reencontrarnos con esas personas que hemos perdido. Padre Santo, gracias te damos, porque tú no dejas nada al azar, sino que ya desde un principio, Señor, tú conduces una historia que tiene un final feliz. Te pedimos que estar en ese momento, Señor. En ese momento viéndote, Señor, en las nubes. Pero también te pedimos, Señor, que fortalezcas nuestras vidas, que nos des fe para saber que por más que pasamos circunstancias no tan buenas y que como seres humanos no soportamos muchas veces, tú estás conduciendo este mundo. Gracias, mi Dios. Te queremos pedir que nos acompañes de regreso y que a partir de hoy nuestra vida esté agarrada de tu mano, Señor, para no soltarnos nunca más y, Señor, tener plena confianza en ti. Lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.